Hola César, saludo especial. Gracias por esta entrevista que me realizas de una pregunta con dos variantes. Y yo voy para responderte a esa pregunta muy profunda, sobre todo para uno como profesional del área de las ciencias sociales. Si uno analiza tu pregunta sobre el concepto que como sociólogo tengo de la prosocialidad y la implementación que hay en mi quehacer diario de la prosocialidad, yo te diría que debemos dividir esta respuesta en dos líneas muy puntuales. La primera, obviamente a uno desde esta área necesariamente debe tocar la teoría, ¿verdad? Entonces para construir conceptos yo debo tener unas fuentes teóricas, epistémicas, que le den fuerza al argumento del concepto. Y la segunda línea está relacionada con la praxis, con la empiria, con la vivencia, con el quehacer. Si la teoría, esta explicación que te doy desde lo que uno pudo haber leído en la época que se graduó, y sobre todo en la época que leyó, le tocó estudiar. Yo también tuve asignaturas relacionadas con la prosocialidad, y no propiamente dicha, pero sí articuladas a esta. Y también tuve docentes que marcaban como rema en la vida del profesional del área de ciencias sociales, y tú como psicólogo, como estudiante de psicología debes saberlo, una intromisión a un factor de tu vida como competencia profesional que debe desarrollar es el ser prosocial. Entonces yo en esa época en donde estudiaba y leía sobre el concepto, ¿verdad?, teóricamente hablando de prosocialidad, terminé por aceptar, internalizar, interiorizar, si se quiere, características de la prosocialidad tales como: para uno ser prosocial en el área de las ciencias humanas, debe ser empático. Uno, para uno ser prosocial en el área de las ciencias humanas, debe buscar y propender por el bien común. Articulas estas dos. Tres, debe ser creativo como no te imaginas. La creatividad debe estar a flor de piel como profesional de esta área. Además, necesitas que esa creatividad esté enfocada en alcanzar objetivos para el bienestar de todos los que te rodean, incluyéndote. Además de eso, debe generarse en el grupo en el que tú estás, por todos estos factores anteriores, una identidad de grupo fuerte y que sea de sentido común, y que la fortaleza de la cohesión de grupo que exista en el ser prosocial tú pertenezca a todos. Todos tengan sentido de pertenencia y haya un sentido orientado al alcance de las metas, de los logros, de los propósitos, de los anhelos, de los sueños, de los deseos, de las esperanzas de las personas que contigo están y por las cuales tú te levantas día a día. Llámese familia, llámese comunidad, llámese compañeros de trabajo, llámese como se quiera llamar la gente que te rodea. Pero sobre todo, no solamente está en ser empático, en tener sentido común, en la creatividad, en la generación de identidad como grupo, sino que esto que tú haces desde tu vida profesional, tu quehacer, el ser prosocial, debe pertenecer a tu grupo, pero además debe vincular. Y entiende la palabra vínculo como el mecanismo de articulación hacia otros grupos. Es decir, si yo logro ser prosocial dentro de mi núcleo familiar, es decir, mi esposa, mis hijos, y yo cumplo estas características de ser prosocial, yo debo alumbrar, beneficiar otras familias. Si yo soy líder en las empresas en donde yo laboro, yo debo alumbrar otras empresas. Si yo ilumino a mis compañeros de trabajo, yo debo iluminar los compañeros de trabajo de otras empresas. La prosocialidad, teóricamente hablando, termina estando con base en dos aspectos fundamentales, teóricamente hablando. Primero, el ser altruista. Una persona prosocial tiene como característica base ser altruista. Y segundo, es una persona cooperativa. Y tú sumas altruismo más cooperación y te da solidaridad. Una persona prosocial es solidaria siempre. No, yo soy solidario con el que lo necesita. No, tú eres solidario y es una característica, condición sine qua non en la persona o en el profesional del área de las ciencias sociales que es prosocial y que ejecuta la prosocialidad en cada una de sus acciones, porque las acciones nos determinan como seres humanos. Si se entiende que el concepto de prosocialidad tiene unos cimientos importantes, como el ser creativo, el ser empático, el ser cooperativo, el proponerse alcanzar objetivos, el tener una identidad y el siempre estar articulando el bienestar hacia los demás, y que la base de ello es ser altruista, cooperativo y solidario. Entonces ahora venimos a la implementación de esto que es teoría al campo de mi accionar como profesional. Yo me gradué como sociólogo hace 12 años. Desde entonces entendí
y no es que lo tenga siempre presente, pero sí sé que cada una de mis acciones, como persona de familia que soy, como persona social que soy, como persona que tiene negocios, como persona docente, yo genero alrededor de estos espacios laborales en donde me desarrollo como profesional del área de ciencias sociales estas características. Es decir, yo necesito ser creativo, yo necesito ser empático, yo necesito ser solidario, yo necesito desarrollar el concepto de la prosocialidad, porque un sello que marca el ser prosocial es el desarrollo del concepto del mismo término. Y así lo hago. Creo que con esto he respondido tu pregunta. Me excedí del tiempo porque me apasiona hablar de mi profesión y sobre todo de esta característica fundamental del área de las ciencias sociales que deben tener los profesionales de esta área. Te bendigo y te cuidas. Que estés muy bien, César.